Saludos lectores, soy Aníbal. Hoy os traigo el primer libro de la biología de Yo Julia, del autor Santiago Posteguillo. El narrador de este libro será el famoso médico Galeno. No dudo de la importancia de este personaje, pero esperaba quizás que, en primer lugar, toda la obra fuese en primera persona y segundo, que la escritora fuese la protagonista o alguien mucho más cercano a ella. Pero bueno, no adelantemos conclusiones. Poco voy a comentar de la escritura del libro, ya que es la misma que en novelas anteriores, pero sí diré que esquematiza según los enemigos de Julia, nada más y nada menos que 5 emperadores, autoproclamados o no. ¿Qué tenemos en este libro? Pues a Santiago, para lo bueno y para lo malo. Batallas, traiciones, épica y mucha historia. Siendo fiel a su estilo, lo mínimo que puedo hacer en este vídeo es serlo yo al mío propio, así que rescato este fragmento del libro. Solo Julia, como siempre, se mostraba segura sobre lo que debía hacerse. La emperatriz era muy consciente de que al persuadir a su esposo para que nombrara a Antonio César, había forzado una nueva guerra, probablemente la más dura de todas. Pero Julia no pensaba retroceder ni un paso. En su mente, en sus planes, la palabra rectificar no existía, cuando se había hecho un movimiento de ataque en la lucha sin cuartel por el poder absoluto de Roma. Pero antes de todo, empecemos por el principio. Enemigo número 1. Nos encontramos en el año 192 después de Cristo. Se acerca no solo el fin de un emperador, sino de toda una dinastía. Cómodo, el último de los antoninos, completamente demente, malgasta el dinero de todo un imperio en bebidas, celebraciones y en especial en juegos de gladiadores. Su predilección por ellos es plena y probablemente es lo único que realmente le hace feliz, pues él no sabe, o mejor dicho, no puede valorar el imperio como si hicieron sus antecesores. Mientras tanto, en las fronteras más inestables del imperio, donde son necesarias varias legiones que algún día podrían rebelárseles, tiene a sus generales Severo, Albino y Nigro controlados. ¿Cómo? Mantiene presas cautivas en Roma a sus mujeres, entre ellas una de origen sirio y además de hermosa, es inteligente y decidida. Hablamos por supuesto de Julia Domna. El fin de Cómodo llega a manos de su jefe de pretorio, pues sabe que algún día, al igual que con sus predecesores, estará en el blanco de la diana del emperador. Y este no espera que llegue este momento y actúa y acaba con su vida, digamos con el beneplácito del Senado. Enemigos número 2 y 3. Pertinax, un veterano senador, sucede a Cómodo. Problema: es bastante tacaño. De nuevo, la Guardia Pretoriana lo asesina por no dar la cuantía acordada que por aquellos entonces, aumentada año tras año, emperador tras emperador, era cuantiosísima, al alcance de muy pocos, mucho menos de las quebradas arcas del imperio. Poco antes de su muerte, Julia consigue escapar de Roma y se reúne con su esposo Severo. Ella fue capaz de predecir que esto iba a ocurrir. Muy conocedora de la historia de Roma, vio claramente la similitud entre Pertinax y el emperador Galba, que si habéis leído la trilogía de Trajano, también veréis la similitud vosotros. Hemos dicho que el problema de controlar la Guardia Pretoriana era su coste al alcance de muy pocos. Uno de esos muy pocos era Juliano, quien literalmente compra el servicio de la Guardia Pretoriana y se hace con el control de Roma. Pero poco durará, pues Severo se autoproclama emperador siguiendo el consejo de Julia, esa mujer que además de hermosa es inteligente y decidida, y le transmite decisión. Y esa decisión lo llevará hasta Roma y al enjuiciamiento y muerte de Juliano. Enemigo número 4. Pero no todos serán rosas en el ascenso de Severo. Su primer gran problema viene cuando Nigro también se proclama emperador. Recordemos que era otro general con 3 legiones, en este caso en Oriente, donde está la patria de Julia. Albino, el tercer gran general de esta historia, queda como espectador en esta contienda, esperando ver por un lado el resultado y persuadido por haber sido nombrado sucesor de Severo, estrategia que emplea precisamente para evitar que se proclame también emperador y sean 3 los frentes abiertos. Nigro y Severo se ven las caras y enfrentan sus fuerzas en la batalla de Isos, donde finalmente Severo se alza victorioso. En esta campaña,
La relación entre Julia y Severo se ve fuertemente tensada, ya que el emperador no quería que su esposa lo acompañara con sus hijos hasta el mismísimo frente de batalla, y la posición férrea por parte de su mujer no le dejó otra alternativa más que aguantar sus caprichos, eso sí, enfriando fuertemente su relación. Finalmente, el tiempo le dará la razón a Julia, como otras tantas veces, pues acaba siendo nombrada como Mater Castrorum, madre de los campamentos, señal de la buena relación entre la mujer del Augusto y sus ejércitos. Enemigo número 5. 2 guerras civiles hemos contado ya, ¿no? Pues Julia convence a Severo para la tercera, o eso dice el autor. El caso es que nombra como sucesor a su primogénito, al mismo estatus que Albino. Y esto evidentemente al gobernador de Britania no le gusta ni un pelo, y se rebela con sus legiones contra Severo. Tras una cruenta lucha, y después de intentos de envenenamiento, soborno, de trampas e intrigas, Severo vuelve a alzarse con la victoria, esta vez sí para ser el único indiscutible emperador, esta vez sí para hacerse con Roma. Pero un momento, ¿dónde está Julia en esta crítica? Conclusiones. Pues Julia está en todo y en nada. Me explico. Con esta novela Santiago se ha arriesgado, pero no en la estructura, que es la misma de siempre, no en esos tecnicismos que le gustan emplear, no, tampoco. Se ha arriesgado a que se le vea el plumero. Se ha arriesgado a crear un personaje tan plano como Julia que puede hacerte pensar, ¿serán los otros libros igual? Porque lo que son similitudes guardan y mucho. A ver, son sentimientos encontrados. El libro está muy bien y creo que es capaz de extender este género a mucha gente, incluso a todas esas señoras que siempre están buscando una heroína en nuestra historia antigua. Esto ampliará su lista con seguridad. Está bien narrado, es muy entretenido, pero peca de simpleza. Las batallas, las intrigas, las conspiraciones me han gustado, sí. Pero algo que el autor guarda al principio con algo de celo es el fin que persigue Julia, que una vez que lo desvela te quedas como meh. Es una obviedad. No voy a decirlo por si alguien no se da cuenta y se lleva una sorpresa agradable, pero es como si os digo que el objetivo de aprender es ser más culto. Es obvio, ¿no? Y repite hasta la saciedad. No sé cuántas veces dice que Julia, además de hermosa, es inteligente y decidida. Quizá de esto sí te has dado cuenta, ya que yo he hecho lo mismo en esta crítica. O cuántas veces repite las legiones que manda Nigro o Albino, por poner otro ejemplo. Otra cosa negativa que tiene este libro es que en muchos momentos no te lo crees. Esta vez sí que he volado muchas veces lejos del siglo II después de Cristo al siglo XXI. Lo siento mucho, pero no me creo que Julia tuviese tantísimo poder y tantísima influencia en todo. Parece que sin ella Severo solo es una máquina bélica, una bestia sin cabeza, y no creo que fuese así de ningún modo. Todos, en especial los hombres, nunca alcanzan su clarividencia. Nadie piensa ni actúa como ella lo hace. Joder, es que es la única que pone como rival digno a un personaje medio inventado por ti y también femenino, de quien me ahorraré el nombre para no desvelar nada. Esta parte no me ha gustado demasiado. Se debería de haber centrado más en crear un personaje redondo y no uno aderezado con los tintes de esta época. Me creo que tenga influencia, que sea súper lista, que apoyase, aconsejase a su esposo y que lo acompañase incluso a las campañas, que esto, por cierto, demostradísimo que lo hizo. Ahora bien, de ahí a que ella sea el artífice de todo, es difícil de creer. En fin, el segundo gran error es ese supuesto racismo. No. Y eso lo desmonta él mismo en la novela. Aquel a quien ofrecieron hasta 3 veces la toga púrpura no era de Roma, era sirio también. Los que habéis leído la novela sabéis de quién os hablo. ¿Cómo afirmas entonces tan categóricamente que uno de los grandes problemas que tenía Julia y su familia era su procedencia? Además, una de las cosas que Roma hacía bien era extender su cultura. No solo conquistaba, sino que asimilaba territorios e incluso incorporaba dioses, los transformaba. Para entonces, Siria era una provincia romana desde hacía más de una centuria, por tanto era romana de pleno derecho. Comentar que un capítulo muy criticado era ese en el que se hacía un repaso de todas las augustas o mujeres que intervinieron al lado del emperador. A mí personalmente me gustó y me pareció un buen resumen. Y seguro que me dejo muchas cosas en el tintero, pero ya he hablado en multitud de ocasiones de este autor y creo que reflejo bastante mi opinión con respecto a este libro. Solo remarcar y repetir, como la buena escuela del ajo de la que vengo, igual que Santiago por lo que se ve, que es un buen libro.
Es decir, me ha gustado mucho, pero con sus peros, en los que probablemente me he extendido demasiado con respecto a lo bueno, pero esto lo hago porque en otras ocasiones prácticamente no pude ponerlos y ahora sí. Y me voy a leer el segundo sí o sí, así que atentos a mis conclusiones finales. Quién sabe, quizás me sorprenda. Mi mayor deseo es que Santiago vuelva a sus orígenes, a ese Escipión que nunca olvido. Para terminar, hoy Santiago Posteguillo no solo revive una emperatriz, la convierte en fuerza arrolladora dentro del torbellino de intrigas, guerras y poder que fue Roma. Cada página es una batalla librada desde las sombras, una jugada maestra en el ajedrez del destino imperial. Al cerrar el libro queda claro que Roma no solo fue conquistada por espadas, sino también por la voluntad indomable. La dinastía que nacerá no esperará que la historia la ponga en su lugar. Lo obligarán a ocupar el puesto que le corresponde, destinado a aquellos que lo apuestan todo a una única tirada de dados. Gracias por acompañarme un día más, querido lector. Hoy cerramos un capítulo de la historia, pero el eco del pasado nunca se apaga. ¿Dónde viajaremos la próxima vez?